Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Capítulo 1. La actualización definitiva. Hombre, solo una vez, ojalá supiera lo que se siente ser kryptoniano. Solo por un día. Era un susurro, apenas audible por encima del zumbido del ventilador, pero el sentimiento era intenso. Luther se recostó en su silla de oficina barata y ergonómica solo de nombre, de esas que te hacen gritar la espalda después de un turno de 8 horas. Acababa de entrar por la puerta, completamente agotado tras otro día de trabajo duro por un sueldo que apenas cubría el alquiler. En su monitor, se proyectaba la última película animada de DC. En la pantalla, Superman Clark Kent surcaba las nubes, invulnerable, poderoso y completamente libre. No le preocupaban los plazos, las subidas de alquiler ni el tráfico. Era un dios entre los hombres. Luther miró la pantalla, invadido por una profunda envidia. No era solo el vuelo ni los ojos láser. Era la libertad. La capacidad de simplemente, existir sin el peso del mundo aplastándote. Debe ser agradable, murmuró, tomando su botella de agua. Entonces, todo simplemente y se cortó. Sin previo aviso. Sin dolor. Solo un desvanecimiento instantáneo, como si alguien le hubiera arrancado el cable de alimentación de la consciencia. Cuando volvieron las luces, lo primero que notó Luther fue el olor. El aire viciado y recirculado de su apartamento había desaparecido, reemplazado por el olor a gases de escape, asfalto caliente y griega. ¿Perritos calientes? Parpadeó y abrió los ojos. No estaba en su habitación. Estaba desplomado en un banco de madera del parque, con el cuello torcido en un ángulo incómodo. Una mujer con traje de negocios pasó a su lado a paso rápido. Captó su mirada confundida, aferró su bolso con más fuerza y aceleró el paso, con sus tacones resonando rápidamente en el pavimento. ¿Qué? Luther se incorporó, frotándose las sienes. Sentía la mente aturdida, como si despertara de una siesta de 10 años. Miró a su alrededor. Letreros en inglés por todas partes. Taxis amarillos. La inconfundible energía caótica de una gran ciudad del oeste. Bueno, Luther. No te asustes. Quizás caminaste dormido. ¿A otra ciudad? Esa teoría se desvaneció al instante cuando un fuerte y punzante dolor de cabeza le partió el cráneo. No era una migraña normal. Sentía como si alguien intentara meterle una biblioteca de datos directamente en el lóbulo frontal con una pajita. Dios mío. ¿Me acaban de hacer isekai? ¿De verdad me transportaron? La idea era ridícula, pero la sensación era innegable. Podía sentirla. Una fuerza externa, una entidad cósmica desconocida que había escuchado sus quejas y había decidido concederle un deseo. Pero al comprenderlo, Luther sintió una punzada de fastidio. ¿En serio? Murmuró al vacío, ignorando las miradas extrañadas de los transeúntes. Si me iban a enviar a otro mundo, ¿no podrían haberme dado el paquete premium? Ya saben, despertar en un ático. $1.000 millones en el banco. Un aviso hubiera estado bien. Esperó un instante. Nada. Ninguna voz retumbante del cielo. Ninguna interfaz mágica apareciendo. La entidad, quienquiera o lo que fuera, claramente había hecho el descenso y huido. Luther suspiró, frotándose la cara. De acuerdo. Bien. Aceptaré lo que pueda. Si el deseo funcionó, significa que soy kryptoniano. Por favor, dime que soy la versión del cómic y no la versión de la película debilitada. Se puso de pie. Sus piernas se sentían sorprendentemente firmes. Necesitaba averiguar dónde y cuándo estaba. Examinó la calle y sus ojos se posaron en un enorme cartel publicitario que rodeaba un edificio de esquina. Capitán América. El primer Vengador, una retrospectiva documental. Protagonizada por imágenes históricas del héroe de guerra. Luther frunció el ceño. Bueno, entonces el Capitán América era una figura conocida. Una lección de historia. Su mirada se dirigió a un teletipo de noticias digitales que se desplazaba por el edificio frente a él. Tony Stark fue visto saliendo de una fiesta de Mónaco con una modelo de portada de Maxim. Las acciones de Stark Industries suben un 2%. La niebla en la mente de Luther se disipó al instante. Fue como si un rayo lo hubiera alcanzado. Espera. ¿El Capi es un héroe de guerra? ¿Stark está en la prensa sensacionalista? Se quedó paralizado en medio de la acera. Conocía este mundo. Conocía la línea temporal. Estoy en el universo Marvel. Tienes que estar bromeando, gimió Luther, hundiendo la cara entre las manos.
¿De todos los lugares, Marvel? ¿En serio? Este lugar es una zona de desastre cada 2 martes. ¿Por qué no podía ser un universo de comedia romántica? ¿O simplemente, una tierra normal y corriente de 2010 con números de lotería? De repente, el dolor de cabeza regresó con fuerza. Esta vez no era solo información. Era información sensorial. Comenzó como un zumbido y rápidamente se convirtió en un rugido. Podía oír a una pareja discutiendo en un apartamento a 3 manzanas de distancia. Podía oír el rasgueo de un bolígrafo sobre un papel en un edificio de oficinas. A 500 metros calle abajo, oyó el inconfundible estallido de una pistola con silenciador y un cuerpo al caer al suelo. El mundo se convirtió en una tormenta caótica de ruido. Las bocinas de los coches sonaban como explosiones. La luz del sol que le daba en la piel no solo le calentaba. Sentía como si lo conectaran a una batería de coche, con la energía inundando cada célula de su cuerpo. ¡Ay! Luther apretó los dientes y cerró los ojos con fuerza. Sentía que el cerebro se le iba a derretir por las orejas. Pero entonces, algo hizo clic. Su cerebro no se apagó, sino que se aceleró. Fue como pasar de una conexión telefónica a una supercomputadora cuántica en una fracción de segundo. El supercerebro entró en acción, organizando el caos. Empezó a filtrar el ruido. La discusión se convirtió en estática de fondo. El tráfico se convirtió en ruido blanco. Superaudición. Supervisión. Supercerebro. Luther respiró hondo y abrió los ojos. El mundo parecía y alta definición ni siquiera era la palabra. Podía ver las motas de polvo flotando en el aire. Podía ver los puntos de tensión estructural del puente a kilómetros de distancia. El sol amarillo. Estaba funcionando. De acuerdo, susurró Luther, con una sonrisa en la comisura de los labios. Somos compatibles. De hecho, soy kryptoniano. Se sentía increíble. Cada fibra muscular vibraba con energía potencial. Se sentía ligero, como si la gravedad fuera solo una sugerencia que podía ignorar. Tengo que salir de aquí, pensó. Estoy parado en medio de la calle, como si me estuviera dando un ataque. Dio un paso para irse, pero perdió el control. Se impulsó con demasiada fuerza. Grieta. El hormigón debajo de su zapatilla se formó como una telaraña, dejando una depresión de 5 centímetros en la acera. ¡Uy! Luther hizo una mueca. Miró rápidamente a su alrededor. Nadie parecía haber notado el sonido por encima del ruido de la ciudad, y no había cámaras apuntando directamente a ese lugar. Vete. Ahora. No corrió. Se desdibujó. Un momento estaba allí, al siguiente era una ráfaga de viento que azotaba a turistas desprevenidos, desapareciendo en el laberinto de la ciudad. 10 minutos después, Luther estaba apoyado contra una pared de ladrillos en un callejón apartado, mirando su reflejo en una ventana sucia. Todavía parecía él mismo. Cabello oscuro, estatura promedio, bueno, ahora se sentía más alto, rasgos asiático-americanos. El dios que lo envió aquí no se había molestado en hacerle un cambio de imagen. Estaba físicamente aquí, en cuerpo y alma. El problema es, murmuró Luther, revisando sus bolsillos, que no existo. No tengo identificación, ni seguro social, ni historial crediticio. En el UM, ser un fantasma es una buena forma de terminar en un centro clandestino de Shield. Necesitaba recursos. Y como no podía entrar a un banco y abrir una cuenta con una sonrisa, necesitaba un enfoque diferente. Necesitaba una donación. Escaneó la ciudad con su visión de rayos X, mirando a través de las paredes hasta que encontró exactamente lo que buscaba. Unas cuadras más allá, en un lúgubre callejón sin salida, un matón contaba un fajo de billetes. Tenía la mirada furtiva, un arma en la cintura y una bolsa de producto a sus pies. Perfecto, dijo Luther. Es hora de encontrar un buen samaritano. PFFT. El sonido de un cuerpo al golpear el pavimento resonó suavemente en el callejón. El matón estaba inconsciente, con un poco de espuma por la boca y estremeciéndose. Luther estaba de pie junto a él, hojeando tranquilamente un grueso rollo de billetes de 20 y 50 dólares. No te preocupes, amigo, le dijo Luther al hombre inconsciente. Piensa en esto como un impuesto por ser una mala persona. Se guardó el dinero. No era una fortuna, quizás 3 o 4 mil dólares, pero era suficiente para empezar. Había elegido a un camello a propósito. Los gamberros callejeros estaban sin blanca, pero los que traficaban siempre tenían liquidez. Luther se ajustó la sudadera. Había usado su supervelocidad para hacer vibrar sus cuerdas vocales y desenfocar ligeramente sus rasgos al acercarse, por si acaso.
Para cualquiera que lo viera, era solo una mancha borrosa con sudadera y gafas de sol. Primer paso. Fondos adquiridos. Segundo paso. Existencia. Luther salió del callejón y se dirigió directamente a la biblioteca pública más cercana. Ser un Homelander, volar, disparar láseres a la gente, hacer lo que quisiera, sonaba divertido en teoría, pero Luther sabía que no era así. En este mundo, estaba el anciano vigilando las líneas temporales. Estaba la capitana Marvel patrullando el espacio. Había seres aquí que podían convertir la realidad en sopa. Necesitaba mantener un perfil bajo. Necesitaba ser inteligente. Encontró un rincón tranquilo en la biblioteca. Antes, le había robado la laptop a un mochilero que estaba demasiado ocupado tomándose selfies como para notar que su mochila se aligeraba. No era una supercomputadora, pero serviría. Luther hizo crujir sus nudillos y abrió una terminal. Está bien, supercerebro. Veamos qué puedes hacer. Nunca había hackeado antes. Sabía navegar por internet y usar Excel, y eso era todo. ¿Y ahora? Comenzó a leer tutoriales sobre comandos 2, Unix y arquitectura Linux. No solo los leía, sino que los absorbía. Podía recorrer 1000 líneas de código en segundos, detectando errores, comprendiendo la sintaxis y visualizando la arquitectura de la red al instante. Se sentía menos como aprender y más como recordar algo que siempre había sabido. 5 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para dominar lo básico. Pasó a los protocolos de servidor. ASP, PHP, JSP. Devoró información sobre phishing, ingeniería social y cifrado. Fue embriagador. Se sentía ilimitado. En menos de una hora, había absorbido más conocimiento sobre ciberseguridad que los que un estudiante de informática aprendería en 4 años. Vamos a probar las aguas, susurró. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado, tan rápido que se veían borrosos. Intentó acceder al firewall público del FBI. Luego al Pentágono. Él no estaba tratando de derribarlos. Simplemente estaba tocando la puerta para ver si respondían. De repente, una bandera roja apareció en su pantalla. Un rastro. ¡Oh, qué luchadora! Alguien en el otro extremo, un experto en seguridad cibernética del gobierno, probablemente había eludido su red zombie y estaba intentando localizar su IP. Luther no entró en pánico. Sonrió. Observó cómo se desarrollaba el contraataque y comprendió al instante la lógica subyacente. Aprendió los métodos del atacante en tiempo real, revirtió el rastreo y rebotó su señal en un servidor en la Antártida. Denegado, se rió entre dientes, cortando la conexión. Se recostó, impresionado. Bueno, entonces soy mejor que los federales. ¿Y los verdaderos profesionales? Buscó Derry Sintide. Recordó a Skie, Daisy Johnson, de la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. Se suponía que era una genio activista capaz de descifrar los firewalls de S.H.I.E.L.D. con una laptop desde una camioneta. Recorrió la red oscura buscando su firma. Nada. Inteligente, reflexionó Luther. No hay servidor fijo. Probablemente se queden a oscuras hasta que tengan que mudarse. No se puede hackear lo que no está en línea. Desistió de buscar un fanático. Tenía trabajo que hacer. Lutero comenzó la verdadera tarea. Construir una vida. Se infiltró en las bases de datos de varios bancos offshore, identificando cuentas anónimas inactivas. Dinero negro que llevaba años sin ser tocado. Desvió fondos, enviándolos a través de miles de servidores diferentes hasta que el rastro fue imposible de seguir. A continuación, los registros vitales. Creó un certificado de nacimiento. Un número de seguro social. Un historial de pasaporte. Tejió una historia en el tejido digital del mundo. Ya no era solo Lutero, el transmigrante. Era Luther, hijo ilegítimo de una enorme y sombría dinastía corporativa extranjera. Un heredero adinerado y discreto que acababa de mudarse a Estados Unidos para disfrutar de su herencia lejos del drama familiar. Esto explicaba el dinero, la falta de presencia previa en Estados Unidos y el aire general de misterio. Presionó Enter una última vez. Los registros se consolidaron. Las cuentas bancarias se llenaron. Luther cerró la laptop y se estiró, con un crujido en las articulaciones. Miró por la ventana de la biblioteca las bulliciosas calles de Nueva York. Era rico. Era kryptoniano. Y existía oficialmente. Bienvenido al universo Marvel, susurró para sí mismo. Divirtámonos un poco. Muestra tu apoyo donando piedras de poder. Capítulos adicionales por 100, 200, 300 piedras de poder. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2.
Estúdiate a ti mismo. Luther no tenía ningún interés en perseguir el sueño americano a la antigua usanza. No iba a esforzarse por obtener una tarjeta verde ni a jurar lealtad a una bandera que ni siquiera pertenecía a su dimensión original. Era un turista en el sentido más amplio, y los turistas en Estados Unidos hacían una cosa muy bien: gastar dinero. Armado con la herencia que había liberado digitalmente a esas cuentas inactivas, Luther se dirigió directamente al oasis de neón de Las Vegas. Entrar al casino era como entrar en un caleidoscopio. Las luces, el ruido, el olor a perfume barato y la desesperación, era mucho. Pero para Luther, era un patio de recreo. Estaba de pie ante una mesa de ruleta, bebiendo un whisky que no pensaba beber. La ruleta giraba. Para la persona promedio, era una mancha roja y negra. Para Luther, se movía a cámara lenta. Podía ver la fricción microscópica de la bola, la ligera inclinación de la ruleta, la gota de sudor que resbalaba por el cuello del croupier. Colocó una pila de fichas en el 17 negro. Clic. Clic. Clic y plunk. Negro 17, anunció el croupier con la voz ligeramente quebrada. Luther amasaba las fichas con una sonrisa educada. Era casi demasiado fácil. Lo que, sinceramente, planteaba la pregunta: ¿por qué Clark Kent siempre estaba tan pobre? En serio, pensó Luther, viendo crecer la pila de fichas de alto valor. Ese tipo tiene un cerebro que funciona más rápido que una computadora cuántica. Puede convertir carbón en diamantes con las manos. Y aún así, su madre está estresada por la hipoteca de la granja. Bruce Wayne tiene que comprar el banco para salvar la casa. Eso es mala planificación financiera, Clark. Luther no iba a cometer ese error. Ser un superhéroe estaba bien, pero ser un superhéroe rico era sostenible. Salió del casino 3 noches después con $1.000 millones en ganancias. Esperaba problemas, tal vez unos tipos con trajes baratos intentando romperle las rótulas en el estacionamiento. En cambio, la gerencia del casino lo trató como a un rey. Señor Luther, dijo el jefe de piso, prácticamente haciendo una reverencia mientras lo acompañaba hasta una limusina que lo esperaba. Un equipo de corpulentos guardias de seguridad los flanqueaba. Esperamos que haya disfrutado de su estancia. Por favor, vuelva cuando quiera. Le hemos regalado su suite durante el próximo mes si decide regresar. Luther parpadeó. Cierto. La estrategia de la ballena. Si ganas mucho, no te dan una paliza. Te venden. Era un anuncio ambulante. Mira a este tipo. Ganó $1.000 millones. Tú podrías ser el siguiente. El casino recuperaría sus ganancias en una semana solo gracias a los incautos que esperaban repetir su suerte. Lo tendré en cuenta, dijo Luther mientras subía a la limusina. Con $1.000 millones en dinero legítimo y lavado, Luther volvió su mirada hacia Wall Street. No se volvió loco. Si ganara todas las operaciones, la SEC y el FBI lo derribarían antes de desayunar. El tráfico de información privilegiada era lo único que el gobierno se tomaba más en serio que las invasiones extraterrestres. Así que jugó el juego. Usó su supercerebro para analizar las tendencias del mercado, digerir las noticias globales y predecir fluctuaciones más rápido que cualquier algoritmo. Perdió algunas operaciones a propósito, solo para mantener la presión, pero sus ganancias fueron precisas. En 6 meses, esos $1.000 millones se convirtieron en $2.500 millones. Ya basta, decidió Luther, cerrando su portfolios. Es hora de construir algo. No quería ser un comerciante intradía. Quería infraestructura. Fundó Industrias Emperador. El nombre era una pequeña broma interna, un guiño a la organización monarca de las películas de Godzilla que solía ver. Invirtió $2.000 millones en la startup, dedicándose por completo a la investigación biológica y genética. Primer paso. Contratar a los cerebros. Señor Luther, su comprensión del material es inquietante, dijo el profesor Landa, ajustándose las gafas. El anciano era un destacado experto en regeneración celular, y Luther lo había contratado como consultor, lo que equivalía a un profesor particular. Luther se sentó frente a él en una oficina improvisada, rodeado de pilas de revistas médicas que llegaban hasta el techo. ¿Perturbador bueno o perturbador malo, profesor? Inquietante por su velocidad, admitió Landa. Has absorbido el equivalente a 3 doctorados en biología en un mes. Tony Stark tardó una noche en aprender astrofísica termonuclear, o eso dice la leyenda, pero la biología es un caos. No son solo matemáticas. Es intuición. Soy un lector rápido, dijo Luther encogiéndose de hombros. No intentaba convertirse en científico por los elogios. Lo hacía por paranoia.
Era un kryptoniano en el universo Marvel. ¿Quién sabía si la física aquí funcionaba igual? Quizás el sol amarillo le dio cáncer en lugar de poderes a largo plazo. Quizás sus células se degradarían. Necesitaba saber qué lo motivaba antes de hacerse el héroe. El problema era el equipo. Los secuenciadores de alta gama estaban restringidos por contratos gubernamentales o supervisados por Shield. No quería acabar en una lista de vigilancia por encargar escáneres isotópicos específicos. Bien, pensó Luther. Lo haré yo mismo. Uno no necesitaba un microscopio. Era un microscopio. Su visión podía acercarse al nivel celular. Su cerebro procesaba los datos mejor que una supercomputadora Cray. La única parte difícil fue conseguir una muestra. Luther estaba sentado en su laboratorio privado, mirando fijamente una broca industrial con punta de diamante. Había probado agujas. Se doblaban. Había probado bisturíes. Se rompían. Vale, murmuró. Esto va a ser un rollo. Activó su visión térmica, enfocándola en un rayo microscópico e intenso en la cara interna del codo, suavizando la piel lo justo. Luego, con un gruñido de esfuerzo, clavó el taladro de diamante. Grieta. Una única gota de sangre de color rojo rubí brotó. Entendido. Durante el año siguiente, Luther prácticamente desapareció. Se encerró en el laboratorio de su recién construida sede. Evitaba por completo el sol, viviendo bajo luz artificial y realizando análisis con su propia sangre. Muestra 115, narró Luther en su grabadora, con la voz ronca por la falta de uso. Expuesta a radiación solar simulada. Sin degradación. Se observó mitosis hiperactiva. Muestra 191. Estable. Muestra 239. Todavía estable. Lo probó todo. Diferentes espectros de luz, diferentes temperaturas, toxinas, radiación. La conclusión fue un alivio. Sus células eran esencialmente baterías solares biológicas. No solo toleraban la energía, sino que la ansiaban. Mientras hubiera luz solar amarilla, sería prácticamente inmortal. Luther se recostó en su silla, frotándose los ojos. Estaba pálido, parecía más un vampiro que un Superman después de un año encerrado. Estamos bien, susurró. No voy a explotar. Se levantó y salió del laboratorio, tomando el ascensor hasta el ático de la recién terminada Torre Emperador. No era el edificio más bonito de Nueva York. La Torre Stark era ostentosa, pura cristal y curvas. La Torre Emperor era un monolito brutalista. 500 millones de dólares en acero revestido de hormigón, cimientos de aleación reforzada y habitaciones del pánico revestidas de plomo. Parecía una fortaleza porque era una fortaleza. Lutero salió al balcón. El sol de la mañana lo golpeó como un golpe físico. No fue doloroso. Fue extasiado. Podía sentir cómo sus células lo absorbían, la fatiga del último año se evaporaba en segundos. Su piel se sonrojó. Sus músculos se hincharon con renovada energía. Respiró hondo, y el aire en sus pulmones se sintió como combustible para cohetes. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era su contador. ¿Jefe? La voz al otro lado sonaba aterrorizada. Tenemos que hablar del ritmo de gasto. La construcción de la torre, la I+D, estamos en números rojos. En números rojos. Wall Street te está llamando loco. Luther sonrió, con los ojos cerrados y la cara inclinada hacia el sol. Déjalos hablar, dijo Luther. Me estoy poniendo nervioso. Muestra tu apoyo donando piedras de poder. Capítulos adicionales por 100, 200, 300 piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Primeros pasos. La llamada telefónica del contador, presa del pánico, sobre la tasa de consumo no estaba del todo equivocada. Ni siquiera $1.000 millones duran para siempre cuando se construye una fortaleza en Manhattan y se compran isótopos raros en el mercado negro. Luther estaba sentado en su oficina, contemplando el horizonte de la ciudad. Necesitaba una fuente de ingresos. Una fuente importante. Invertir en acciones estaba bien para ganar dinero, pero necesitaba poder. Necesitaba influencia. Y en el universo Marvel, había una industria que pagaba mejor que cualquier otra. Mejora humana. Luther se recostó, repasando mentalmente la competencia. Estaba abarrotada, pero en serio. Estaba llena de errores. Primero, estaba Oscorp. Norman Osborn era brillante, sí, pero el tipo era inestable. Su suero super soldado era un desastre inminente, literalmente. Los registros del suero de la araña habían desaparecido, destruidos por los Parker, y la fórmula del duende verde, bueno, convertir a los clientes en gárgolas psicóticas no era precisamente un modelo de negocio sostenible.
Luego estaba el general Thaddeus Thunderbolt Ross. El hombre estaba obsesionado. No quería un producto. Quería a Hulk. Perseguía un fantasma, convencido de que la radiación gamma era la clave, ignorando que convertía a la gente en monstruos furiosos que destruían manzanas de la ciudad. Finalmente, Amy Aldrich Killian. Trabajaban en Extremis. Era una tecnología prometedora, regeneración, generación de calor, pero tenía el desagradable efecto secundario de hacer que la gente explotara como C4 biológicos y no podía regular su temperatura. Malo para las relaciones públicas. Es un mercado muy abierto, reflexionó Luther en voz alta. Hay mucha demanda y ningún proveedor confiable. Hizo crujir los nudillos. Lo bueno de su puesto era que no tenía que seguir las reglas. El mundo empresarial lo llamaba competencia agresiva. Luther lo llamaba soy kryptoniano, intenta detenerme. Si alguien intentara espionaje corporativo, los oiría a kilómetros de distancia. Si el gobierno intentara confiscar sus bienes, buena suerte confiscando algo a alguien que sabe manejar tanques. ¿Y si la cosa se pusiera realmente fea? Si la Tierra de la Libertad decidiera nacionalizar su empresa, entonces simplemente eliminaré a quienes toman esa decisión, pensó Luther con calma. Adquisición hostil, interpretación literal. Pero la violencia era caótica. Llamaba la atención. Lutero prefería la sutileza. Necesitaba al cliente más grande del mundo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pero no podía simplemente ir al Pentágono y llamar a la puerta. Necesitaba un defensor. Necesitaba a alguien dentro que lo defendiera, luchara por él y firmara los cheques sin hacer demasiadas preguntas. Necesitaba una marioneta. Luther sacó un libro de su estante. La guía moderna de hipnosis clínica y sugestión. Para una persona normal, aprender hipnosis requiere años de práctica. Se trata de tono, cadencia, lectura de microexpresiones y comprensión de la maleabilidad de la mente humana. Luther abrió el libro. Sus ojos recorrieron las páginas tan rápido que el sonido fue como el de una cremallera al abrirse. Página 1 a 300. Hecho en 40 segundos. Tiró el libro a un lado y abrió su portátil. Se sumergió en artículos académicos, manuales de guerra psicológica de la CIA y estudios desclasificados sobre mensajes subliminales. Su supercerebro deconstruyó la información. Analizó la física de las ondas sonoras, el tono preciso necesario para activar los centros de compliancia del cerebro humano y los patrones rítmicos que inducían un estado de trance. 30 minutos después, Luther cerró los ojos. Practicó algunas frases, ajustando la resonancia de sus cuerdas vocales en fracciones de milímetro. Siéntate, susurró. El aire de la habitación pareció vibrar. No era magia. Era ingeniería biológica aplicada a la psicología. Es hora de ir de compras, sonrió Luther. Dosan. Virginia. El general Kelson de Sweet era un hombre de rutina. Era un general de 3 estrellas, par de Thunderbolt Ross, y un hombre que dormía con una revólver del calibre 45 cargada en su mesita de noche. Se despertó sobresaltado. La casa estaba en silencio. Demasiado silenciosa. Sus instintos, agudizados por 30 años de servicio, le gritaban que algo andaba mal. Extendió la mano hacia la mesita de noche. Su mano agarró el aire vacío. El arma había desaparecido. Sweet se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza. No entró en pánico. Se movió. Se deslizó fuera de la cama, sacó un cuchillo de combate de debajo del colchón y salió en silencio al pasillo. Barrió la sala de estar de la planta baja, moviéndose como un fantasma. ¿Café? Preguntó una voz casualmente. Sweet se dio la vuelta con el cuchillo en alto. Un joven estaba sentado en su sofá de cuero. Llevaba una gabardina negra y gafas de sol, con aspecto de recién salido del set de Matrix, pero su postura era relajada, casi aburrida. Sobre el cojín a su lado estaba la pistola 45 de Sweet, con el cargador expulsado y colocado cuidadosamente a su lado. ¿Quién eres? Ladró Sweet. No llamó a los guardias. Si este tipo ya estaba allí, los guardias estaban muertos o eran inútiles. Por favor, siéntese, General Sweet, dijo el extraño. Sweet frunció el ceño. El intruso no apuntaba con un arma. Simplemente estaba, sentado allí. Irradiaba una confianza aterradora. No era la arrogancia de un punk. Era la calma de un depredador mirando un juguete para masticar. Sweet bajó un poco el cuchillo, pero no lo envainó. Se acercó al sillón frente al sofá y se sentó, con los músculos tensos, listo para saltar.
Tienes 5 segundos para explicarme por qué no debería romperte el cuello, gruñó Sweet. Estoy aquí para convertirte en un héroe, general, dijo Luther. Luther se inclinó hacia adelante. Se quitó las gafas de sol. Su mirada intensa se fijó en la de Sweet. Y estoy aquí para traerte beneficios. Mientras Luther hablaba, un zumbido bajo y resonante penetraba en su voz. Era apenas audible, una subfrecuencia que pasaba desapercibida para los oídos y llegaba directamente al sistema nervioso. Sweet parpadeó. Su agarre del cuchillo se aflojó. Sintió una repentina oleada de letargo, una reconfortante niebla que se cernía sobre sus pensamientos. ¿Beneficios? Repitió Sweet, con una voz que le sonaba distante. El ejército necesita una victoria, general, continuó Luther con voz rítmica, tranquilizadora y autoritaria. Ross está persiguiendo monstruos. Stark está acaparando sus juguetes. Tú quieres algo confiable. Algo real. Algo real, repitió Sweet. La hostilidad lo abandonaba, reemplazada por una necesidad desesperada de estar de acuerdo con el hombre que tenía delante. Necesito que hagas algunas llamadas, dijo Luther en voz baja. Hay otros generales. Hombres influyentes. Vas a llamarlos. Vas a decirles que Industrias Emperador tiene la respuesta. En el universo Marvel, la hipnosis era una amenaza conocida. Hydra usó el método Fausto para convertir a los agentes de S.H.I.E.L.D. en asesinos encubiertos. Pero lo que Luther hacía era de otro nivel. Estaba reescribiendo el impulso biológico del general a desobedecer. Los llamaré, asintió Sweet, con los ojos ligeramente vidriosos. Bien, dijo Luther con una sonrisa. No era una sonrisa agradable. Tenemos una reunión que programar. 3 días después. Una sala de conferencias privada en el Pentágono. Luther presidía la mesa. 5 generales, incluido Sweet, se sentaban frente a él. El ambiente no era hostil, sino entusiasta. Sweet había hecho bien su trabajo. Caballeros, dijo Luther, deslizando un elegante maletín plateado sobre la mesa. Olvídense de Hulk. Olvídense del suero del supersoldado de los años 40. Eso es historia antigua. Abrió el estuche. Dentro había un frasco con un líquido azul claro. Les presento. Supersoldado primero. Uno de los generales se inclinó hacia adelante. ¿Qué hace? Es un derivado de un proyecto de investigación genética patentado, mintió Luther con naturalidad. En realidad, era una versión diluida y sintetizada de las enzimas presentes en su propia sangre kryptoniana. No te convierte en un monstruo verde. No te vuelve loco. Luther golpeó la mesa para enfatizar. Duplica la fuerza física. Mejora la función metabólica en un 300%. Aumenta el tiempo de reacción, la velocidad de curación y la resistencia. ¿Solo el doble? Preguntó un general con escepticismo. El Capitán América podría hacer press de banca con un camión. Luther se rió entre dientes. General, piense en las matemáticas. Un operador de élite de las fuerzas especiales puede levantar 136 kilos en press de banca. Con esta droga, levanta 275 kilos. Corre 1 milla en 4 minutos sin despeinarse. Se recupera de una herida de bala en días, no semanas. Y lo más importante, cumple órdenes. Dejó que eso penetrara en él. Un escuadrón de estos hombres podría desmantelar un batallón de tanques. Representan la máxima eficiencia humana. Estables. Fiables. Repetibles. Los generales intercambiaron miradas. No vieron un proyecto científico. Vieron el futuro de la guerra. Vieron ascensos. Suena caro, comentó el general Sweet, desempeñando su papel a la perfección. La calidad siempre lo es, dijo Luther, cerrando el maletín con un chasquido satisfactorio. Pero creo que verá que el precio vale la pena por su absoluta superioridad. Los generales asintieron al unísono. El anzuelo estaba puesto. Luther salió del Pentágono 1 hora después con un contrato firmado por valor de miles de millones y el respaldo total del ejército estadounidense. La hipnosis es útil, pensó Luther, comprobando los ceros del contrato digital. Pero un buen discurso de venta cierra el trato. Muestra tu apoyo donando piedras de poder. Capítulos adicionales por 100, 200, 300 piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. Semiperro corredor. La fase de luna de miel con el Departamento de Defensa duró exactamente lo que tardó en secarse la tinta de los resultados de las pruebas iniciales.
Una vez que los militares vieron lo que el supersoldado primero podía hacer, convertir a un soldado promedio en una máquina táctica incansable y autocurativa, no solo querían un cargamento. Querían controlar todo el proceso. 50 años, dijo el general Vance, deslizando un grueso documento sobre la mesa de caoba de la sala de conferencias de Luther. Derechos exclusivos. Cada gota producida por Industrias Emperador va al ejército estadounidense. Compraremos su capacidad de producción durante el próximo medio siglo. Luther ni siquiera recogió el contrato. Simplemente se recostó en su silla, dándole vueltas a un bolígrafo entre los dedos. ¿De verdad no entienden cómo funciona la oferta y la demanda?, dijo Luther, con una sonrisa aburrida en los labios. Les di 10 millones por frasco. No es un precio con descuento por volumen. El rostro de Vance enrojeció levemente. Ese precio es una extorsión, señor Luther. Es un asunto de seguridad nacional. Es un producto premium, replicó Luther. Y te olvidas de los efectos secundarios. Los positivos, quiero decir. El compuesto ralentiza drásticamente la degradación celular. No solo fortalece a tus soldados, sino que los mantiene en su mejor momento durante décadas. Nada de residencias de ancianos para estos hombres. Se mantienen listos para el combate hasta los 60. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los generales se miraron. La codicia en sus ojos era palpable. Ya no pensaban solo en supersoldados. Pensaban en sí mismos. ¿Eterna juventud? ¿O casi? Necesitamos aumentar la producción, dijo Vance con voz tensa. Inmediatamente. Pagaremos los 10 millones. Pero la cláusula de exclusividad sigue vigente. Nos venden a nosotros, y solo a nosotros. Luther se rió entre dientes. Sí, ves, esa es la parte que voy a pasar. Disculpe. Soy un hombre de negocios, general. ¿Por qué me aferraría a un solo cliente, incluso a uno tan grande como el tío Sam, cuando puedo venderle a todo el mundo? Luther se levantó y se acercó a la ventana. Los británicos necesitan supersoldados. Los franceses. Los rusos. Diablos. Las empresas de seguridad privada matarían por esto. El complejo 1 pertenece al mercado, no al Pentágono. Vance golpeó la mesa con la mano. Escúchame, hijo. Operas en suelo estadounidense. Te atienes a los intereses estadounidenses. ¿Crees que puedes vender biotecnología de uso militar a nuestros enemigos? Podemos clausurarte antes de que imprimas tu próxima etiqueta de envío. Hay leyes. Hay consecuencias. Luther se dio la vuelta con expresión fría. ¿Me está amenazando, general? Te estoy educando, espetó Vance. Mira a Oscorp. Juegan bien. Consiguen financiación. ¿Quieres ser el próximo Stark o prefieres ser un preso? Luther se rió. Era una risa genuina y divertida. Osborn se deja llevar porque necesita tu dinero para arreglar su ciencia fallida. Yo no. Luther regresó a la mesa, inclinándose hasta quedar cara a cara con el general. Y en cuanto a suelo americano, bueno, los aviones existen. He oído que Europa del Este es preciosa en esta época del año. Quizá traslade mi cuartel general a Moscú. O a Tokio. Seguro que les encantaría tenerme. Vance se levantó, temblando de rabia. Te arrepentirás de esto. 3 noches después, Lutero recibió su consecuencia. Estaba solo en el ático de la Torre Emperador. El edificio estaba vacío, salvo por el personal de limpieza de los niveles inferiores. Hacer clic. El sonido era débil. El de una cerradura magnética que se estaba saltando en la puerta del balcón. Luther no levantó la vista de su tableta. Suspiró, negando con la cabeza. Qué predecible. Sabía por qué lo hicieron. Pensaban que solo era un científico. Un tipo listo con complejo de Dios. Pensaron que podrían atraparlo, encerrarlo en un punto de detención clandestino y obligarlo a preparar el suero. O tal vez solo querían robar los datos. Es broma, pensó Luther. No hay datos. No guardaba archivos en los servidores. Ni discos duros. Ni copias de seguridad en la nube. En el universo Marvel, la seguridad de los datos era un chiste. Si Tony Stark no te hackeaba, lo hacía un algoritmo de Shield. O un chico en una furgoneta llamado Skye. El único lugar seguro era su cerebro. Y buena suerte extrayendo datos de una mente kryptoniana. 4 figuras, ataviadas con equipo táctico de sigilo, entraron en rappel en la habitación. Se movían como el agua. Profesionales, eficientes y silenciosos. Objetivo alcanzado, susurró el líder a una unidad de comunicaciones. Asegúrenlo y retírenlo. Levantaron sus armas.
Dardos tranquilizantes, probablemente cargados con suficiente sedante como para derribar a un rinoceronte. Luther finalmente levantó la vista. ¿De verdad no saben con quién se están metiendo? Toc toc. 2 dardos impactaron a Luther en el cuello. Rebotaron en su piel como si hubieran impactado contra una pared de acero, cayendo al suelo sin ningún efecto. El equipo de ataque se quedó paralizado. ¡Corre!, gritó el líder. Demasiado tarde. Luther se movió. A simple vista, simplemente desapareció de la silla y reapareció frente al líder. Agarró a 2 agentes por los chalecos tácticos y los aplastó. Crujido. Cayeron como sacos de patatas. Los 2 restantes intentaron usar munición letal, pero Luther ya estaba allí. Un golpe seco de su dedo destrozó sus armas. Un ligero golpe en las sienes los hizo caer al suelo, inconscientes. Bueno, dijo Luther, mirando la pila de operativos de élite quejumbrosos. Quien no desperdicia, no necesita. Los arrastró hasta formar una fila. No los mató. ¿Para qué tirar herramientas en perfecto estado? Necesitaba un equipo de seguridad, y estos tipos eran claramente lo mejor que el gobierno en la sombra podía ofrecer. Esperó a que despertaran, atado a sillas. Entonces, empezó a hablar. El zumbido bajo y vibrante de su voz llenó la sala. Les quitó la lealtad a la bandera, a sus comandantes, a sus familias. La reemplazó con lealtad a él. Por la mañana, ya tenía 4 nuevos empleados dedicados. Pero Lutero no se conformó solo con los gruñidos. El ataque fue una prueba. Estaban tanteando el terreno. Si no le cortaba la cabeza a la serpiente, seguirían atacando. ¿Y en serio? Estaba cansado de defenderse. Interrogó al líder del equipo, ahora un caballero muy servicial llamado Steve. Steve le reveló la cadena de mando. No era el general Vance. Solo era un bocazas. La orden venía de arriba. Un consejo en la sombra de contratistas de defensa y ricos influyentes a quienes no les gustaba que les dijeran que no. Luther rastreó la señal. Los Antons. Una finca privada. El señor Sterling, un hombre que técnicamente no figuraba en ninguna nómina gubernamental, pero controlaba la mitad del presupuesto de defensa, disfrutaba de una cena tardía. Era una figura destacada. El tipo de persona que movía piezas de ajedrez desde la sombra. En ese momento estaba disfrutando de un filete T-bone, poco hecho. El equipo no se ha presentado, susurró su asistente, pálido. Lo harán, dijo Sterling, cortando un trozo de carne. Solo es un científico. No te preocupes por, las pesadas puertas de roble del comedor explotaron hacia adentro. Las astillas llovieron como confeti. Luther caminó entre los escombros, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. Saben, dijo Luther, pasando por encima de los cuerpos inconscientes de los guardias externos. En realidad, solo quería hacer negocios con ustedes. ¿Por qué tuvieron que hacerlo raro? Sterling dejó caer el tenedor. ¿Cómo entraste aquí? Caminé, dijo Luther, acortando la distancia. Y volé un poco. Pero sobre todo caminé. Sterling buscó el botón de pánico debajo de la mesa. Luther apareció en un instante, agarrando la muñeca de Sterling. No se la rompió. Simplemente la sujetó. Siéntate, ordenó Lutero. La voz golpeó a Sterling como un peso físico. Sus rodillas se doblaron. Cayó de la silla sobre la alfombra persa. Luther miró al aterrorizado poderoso. Este hombre se creía dueño del mundo. Creía que podía intimidar a un kryptoniano. Ustedes están acostumbrados a ser los amos, dijo Luther en voz baja, con una frecuencia hipnótica en su voz. Se sientan en la oscuridad y les dicen a todos qué hacer. Pero ya no son los amos. Ni siquiera son jugadores. Luther agarró el chuletón de la mesa. Era un corte enorme, con el hueso grueso y dentado. Eres una mascota, susurró Luther. Mi mascota. Profundizó la sugestión mental, destrozando el ego de Sterling, destrozando su imagen de sí mismo y reconstruyéndola en algo patético y servil. No quería una pareja. Quería un perro. Buen perro, dijo Luther con una sonrisa, con los ojos ligeramente rojos. Ven aquí. Sterling, el hombre capaz de derrocar gobiernos con una llamada telefónica, dejó escapar un gemido. Su mirada se desvió, llenándose de una devoción aterradora e insensata. Se arrastró a gatas, trepando por la madera rota para llegar a los pies de Luther. ¿Tienes hambre? Preguntó Luther. Tiró el hueso del filete al suelo. Comer. Ante la llamada de Luther, el otro grupo aulló y se arrastró hasta el frente de Luther. Sterling se abalanzó sobre el hueso. No usó las manos. Bajó la cara al suelo y lo mordió.
Entonces realmente roía el hueso como un perro, aunque le hacía sangrar y le rompía los dientes, lo comía con gusto. Muestra tu apoyo donando piedras de poder. Capítulos adicionales por 100, 200, 300 piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. 2.000 millones se convierten en 50.000 millones. El silencio es algo poderoso. Después de los fallidos intentos de asesinato y la posterior reestructuración del escuadrón de ataque para convertirlo en el equipo de seguridad personal de Luther, los ataques simplemente cesaron. Para el mundo exterior, este silencio era aterrador. En el ecosistema corporativo estadounidense, si le escupes en la cara al Pentágono y amenazas con vender tecnología a Rusia, normalmente el FBI te registra en menos de una hora. Te cierran las puertas. Te hacen desaparecer. Pero Industrias Emperador seguían abiertas. Las luces estaban encendidas. El café se estaba preparando. El mundo empresarial no es ingenuo. Incluso los recién graduados del MBA sabían lo que eso significaba. Significaba que Emperor Industries no era solo una startup. Era un gigante. Significaba que contaban con un respaldo tan sólido y poderoso que incluso el gobierno estadounidense tuvo que ceder y mostrarse limpio. Empezaron a circular rumores. ¿Quiénes son los dueños? ¿El lobby energético? ¿El Vaticano? ¿Una camarilla secreta de billonarios? Analizaron el panorama político. La eterna lucha entre republicanos y demócratas. Los republicanos controlaban la Casa Blanca y la cúpula militar, mientras que los demócratas se aferraban a la oposición. Normalmente, una empresa elige un bando para sobrevivir. Pero Lutero no eligió a ninguno. Sentado en su oficina, revisando informes de congresistas en pánico, Luther realmente se rió. ¿Creen que me importan sus elefantes y burros?, reflexionó, apagando la pantalla. Cuando puedes partir un planeta por la mitad, la diferencia entre una rebaja de impuestos y un programa social parece irrelevante. No necesitaba sobornar a senadores. No necesitaba presionar. Era kryptoniano. Las pequeñas disputas de la política humana eran como ver hormigas pelearse por una migaja. Le daba igual quién estuviera en el despacho oval, siempre y cuando se cobraran los cheques. Y lo aclararon. La valoración de Emperor Industries se disparó de la noche a la mañana. Pasó de ser una curiosa startup de biotecnología con una inversión inicial de $2.000 millones a un gigante valorado en más de 50.000 millones. Las líneas telefónicas estaban saturadas de inversores de capital riesgo, gestores de fondos de cobertura e inversores ángeles que pedían una tajada del pastel. Estaban tirando dinero a la puerta. Dile que no, le dijo Luther a su secretaria sin levantar la vista. No necesitamos su dinero. No necesitamos una junta directiva que me diga qué hacer. Mantenemos nuestra privacidad. El ambiente dentro de la empresa cambió drásticamente. Los empleados, en su mayoría jóvenes brillantes de universidades de la Ivy League que se habían incorporado por el sueldo, se dieron cuenta de repente de que trabajaban para la empresa más importante del planeta. Caminaban con arrogancia. Eran los guardianes de la evolución humana. Era el modelo de negocio por excelencia. El Monopoly. ¿Leyes antimonopolio? ¡Qué suerte aplicándolas a un producto que literalmente nadie más puede fabricar! Era una licencia para imprimir dinero. El Departamento de Defensa, al darse cuenta de que no podía intimidar a Luther, decidió probar la segunda mejor opción. Comprarlo poco a poco. Hicieron un pedido inicial de $1.000 millones. Van a intentar aplicar la ingeniería inversa, ¿sabes? Mencionó su jefe de seguridad, recién lavado de cerebro, entregándole el contrato a Luther. El general Ross llevará este lote directamente a un laboratorio para intentar descifrar la fórmula. Luther firmó el documento con un gesto florido. Que lo intenten. Pueden ponerlo bajo cualquier microscopio del mundo. No es química. Es biología. Mi biología. No estaba preocupado. El compuesto 1 provenía de sus propias células. A menos que tuvieran un kryptoniano de repuesto que actuara como catalizador, la fórmula era inútil sin él. Así que el cheque se cobró. $1.000 millones, que repusieron al instante la mitad de sus gastos iniciales. Con el contrato militar firmado y el flujo de caja asegurado, Luther dio luz verde para el lanzamiento público. No fue solo un comunicado de prensa. Fue un evento cultural. Washington D.C. El Triskelion. La sede de Shield era un testimonio de vigilancia y control. Pero dentro de la oficina del director, el control se desvanecía. Nick Fury estaba de pie junto a la ventana, contemplando el Potomac.
A pesar del sofocante calor del verano de Washington D.C. que irradiaba el cristal, llevaba su característica gabardina larga de cuero negro. El hombre vestía para intimidar, no para el clima. Detrás de él, un monitor gigante reproducía una parte del comercial de Emperor Industries que se estaba transmitiendo en todos los canales, servicios de streaming y vallas publicitarias digitales del país. La música crece, es inspiradora y orquestal. Un montaje de atletas rompiendo récords, ancianos tirando sus bastones y soldados de pie. La voz en off era suave, reconfortante, inevitable. Compuesto 1. No es solo medicina. Es el siguiente paso. Duplica tu fuerza. Detén el envejecimiento. Rompe los límites de lo que significa ser humano. Industrias Emperador. Desbloqueando al dios que hay en ti. Algo grande ha sucedido, murmuró Fury, entrecerrando su único ojo bueno mientras miraba la pantalla. No le gustaban las sorpresas. Y tampoco le gustaban los multimillonarios que aparecían de la nada con tecnología que hacía que el Capitán América pareciera un prototipo. Industrias Emperador había sido un fantasma durante un año. Solo una empresa fantasma que contrataba biogenetistas. ¿Y ahora? Vendían superpoderes a 10 millones cada uno. Fury se apartó de la ventana y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. La evolución de toda la humanidad, se burló. Mentira. Es una carrera armamentística. Repasó los escenarios mentalmente. No veía que la gente mejorara. Veía caos. Si todos son supersoldados, la policía necesita tanques. Si la policía tiene tanques, los criminales tienen lanzacohetes. Si una pequeña escaramuza fronteriza entre dos naciones menores involucra soldados que pueden correr a 65 kilómetros por hora y atravesar muros de ladrillo, ya no es una escaramuza, es una masacre. Escalada, susurró Fury. ¿Y qué hay de los compradores? Industrias Emperador afirmó ser neutral. Venderían a cualquiera con el dinero. Cárteles de la droga. Señores de la guerra. Células terroristas. Si una célula terrorista consiguiera hacerse con una caja de este material pero eso no fue lo que más asustó a Fury. Lo que lo asustó fue el silencio. Tenía contactos en todas partes. La CIA, la NSA, el Pentágono. Y nadie atacaba a este tal Luther. El Departamento de Defensa acababa de extenderle un cheque de $1.000 millones. Una empresa desconocida inventa un suero de supersoldado que eclipsa la fórmula de Erskine de los años 40, y el gobierno estadounidense no la redada. ¿No la clausura? Fury dejó de caminar. Miró el logo de Industrias Emperador en la pantalla. Es imposible que una empresa privada sobreviva a esto, concluyó Fury, mientras su paranoia conectaba puntos inexistentes. No sin una cobertura superior. Pensó en las grandes figuras en la sombra. El Consejo. El complejo militar industrial. No solo compraron el producto, comprendió Fury con el rostro sombrío. Construyeron la tienda. En su mente, solo había una explicación. Luther no era un elemento rebelde. Era una fachada. Industrias Emperador debía ser una operación clandestina autorizada por las más altas esferas del gobierno estadounidense. Una forma de producir supersoldados en masa manteniendo una negación plausible. Estados Unidos por fin descubrió cómo embotellar el rayo, dijo Fury, apagando el televisor. Y ahora van a venderlo al mundo. Muestra tu apoyo donando piedras de poder. Capítulos adicionales por 100, 200, 300 piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. Nick Fury. El Triskelion. Oficina del director. Nick Fury se quedó mirando el panel de datos, su único ojo se entrecerró hasta convertirse en una rendija. Para cualquier otra persona, Emperor Industries era el sueño americano hecho realidad. Una startup que se levantó por sí sola, inventó una cura milagrosa y se convirtió en un unicornio de la noche a la mañana. A Fury. Fue una mentira. Una mentira gigantesca de $50.000 millones envuelta en una bandera. Es una fachada, murmuró Fury, tirando el blog sobre el escritorio. Tiene que serlo. Ya había visto este manual antes. La CIA lo hacía constantemente. ¿Quieres financiar una guerra encubierta? No le pides dinero al Congreso. Creas una empresa fantasma, contrabandeas armas o, en este caso, vendes vitaminas milagrosas al mejor postor. Fury no era un santo. No se llega a ser un agente de nivel 10 siguiendo los 10 mandamientos. Sabía cómo se hacía la carne. Hizo la vista gorda cuando Stark vendió misiles a aliados que resultaron ser sospechosos. Ignoró a los pequeños traficantes de armas porque tenía peces más gordos que pescar. Pero esto era diferente.
Luther, el escurridizo hijo de puta, los había superado en maniobras legales. No había clasificado el compuesto 1 como arma. Ni siquiera lo había clasificado como fármaco, lo que requeriría años de ensayos clínicos en la FDA. Lo había etiquetado como suplemento nutricional de alta potencia. Un producto para la salud, se burló Fury, frotándose las sienes. Vende suero de supersoldado como si fuera proteína de suero. Debido a esa clasificación y a la montaña de dinero que Industrias Emperador probablemente estaba canalizando hacia el cabildeo, Shield no podía tocarlo legalmente. La FDA estaba contenta, el IRS estaba contento y el Pentágono estaba eufórico. Están lucrando con la próxima guerra incluso antes de que comience, concluyó Fury. Caminó hacia el mapa holográfico del mundo. No le importaba si Estados Unidos, Rusia o China tenían supersoldados. Tenían armas nucleares. Tenían disuasión. La destrucción mutua asegurada mantenía a raya a los peces gordos. Pero ¿qué ocurre cuando un caudillo de una nación pequeña e inestable compra 1000 viales? ¿Qué ocurre cuando un grupo separatista de Europa del Este de repente tiene un pelotón capaz de superar en velocidad a un Humvee y atravesar un muro de ladrillos? Caos. Caos absoluto e incontrolable. No puedo detenerlos, susurró Fury a la habitación vacía. Pero no puedo dejar que se descontrolen. Se dio un golpecito en el auricular. Y ya. Consígueme una lista de nuestros mejores agentes encubiertos. Necesito a alguien que pueda pasar una verificación de antecedentes para una empresa de biotecnología. Vamos a entrar. Torre Emperador. La oficina del ático. Jefe, basándonos en las proyecciones del tercer trimestre y la velocidad de ventas actual, los modelos de valoración se están volviendo locos. Michelle, la asistente ejecutiva de Luther, colocó una carpeta encuadernada en cuero sobre su escritorio. Era una recién contratada. Una brillante graduada de Oxford con un título en administración financiera y un marcado acento británico que hacía que hasta las malas noticias sonaran educadas. No tenía experiencia laboral previa, y precisamente por eso Luther la contrató. Sin malos hábitos. Sin bagajes corporativos. Solo talento innato y una trayectoria impecable. El mercado valora a Emperor Industries en $50.000 millones, dijo Michelle con los ojos muy abiertos. Y eso es conservador. Si consideramos el interés extranjero, podríamos estar ante una capitalización de mercado de $1 billón en 2 años. Ella hizo una pausa y tomó aire. Jefe, los bancos de inversión están pidiendo a gritos una reunión. Goldman, Morgan Stanley, todos quieren suscribir una oferta pública inicial. Si salimos a bolsa ahora, Luther no levantó la vista de su tableta. Estaba leyendo un informe sobre marcadores genéticos en posibles reclutas. Emperor Industries no participará en el mercado de valores, dijo Luther con calma. Michelle parpadeó. Señor. No necesitamos su dinero, Michelle. Y definitivamente no necesito que una junta directiva me pregunte por qué paso los fines de semana en un laboratorio en lugar de jugar al golf. Pero, la inyección de capital, balbuceó Michelle, intentando entender los cálculos. Aceleraría la expansión. Y las opciones sobre acciones para empleados, se mordió el labio. No solo pensaba en la empresa. Pensaba en su cartera. Todos conocían la estrategia. Unirse a una startup, conseguir capital, esperar a la salida a bolsa, jubilarse en un yate en el Mediterráneo. Era la misma estrategia que usaban los primeros empleados de Industrias Stark. Si Emperor saliera de bolsa, incluso un porcentaje fraccional de acciones la convertiría en millonaria de la noche a la mañana. Finalmente Lutero levantó la vista. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de ella, el hilo de pensamiento de Michelle se descarriló. Fue una distracción. Luther siempre había sido un chico atractivo. Pero durante el último año, a medida que su fisiología kryptoniana integraba y optimizaba completamente su ADN, había trascendido el concepto de guapo. No era solo simetría. Era un aura. Una señal biológica subconsciente que gritaba depredador superior. Su piel era impecable. Sus ojos tenían una profundidad que parecía como si estuvieran mirando una estrella. Su confianza no era arrogante. Era absoluta. Era la clase de confianza que tiene un león al pasar junto a una gacela. Michelle, que había salido con grandes empresarios y nobles con títulos en Londres, sintió un vuelco. Esos hombres parecían niños comparados con él. ¿Michelle? Preguntó Luther, y su voz la devolvió a la realidad. Lo siento, balbuceó, sonrojándose levemente. Solo, creo que es una oportunidad perdida. Pero entiendo el deseo de control.
Rápidamente volvió a concentrarse en el asunto, tratando de ignorar el calor que subía a sus mejillas. En cuanto a la producción, hemos cumplido con el contrato gubernamental inicial. Las primeras 100 unidades del compuesto 1 ya se han entregado al Departamento de Defensa. Pero el retraso crece. Los nuevos pedidos son enormes. Necesitamos ampliar la capacidad de fabricación. Ella lo miró con preocupación. Ha estado manejando la síntesis personalmente en el laboratorio del sótano. No es escalable, señor. Necesitamos un equipo. Luther sonrió. Era una sonrisa encantadora y cautivadora que ocultaba una realidad aterradora. No te preocupes por la mano de obra, Michelle, dijo con suavidad. Ya he traído a algunos especialistas dedicados. La producción está aumentando en este preciso instante. Oh, bien, asintió ella, aliviada. Ella no sabía que los especialistas eran los mismos asesinos encubiertos enviados para matarlo, ahora hipnotizados y trabajando turnos de 20 horas en el búnker subterráneo, produciendo suero con eficiencia robótica. ¿Hay algo más? Preguntó Luther. No, señor, dijo Michelle, agarrando su carpeta. Volveré a las hojas de cálculo. Se dio la vuelta y salió, sus tacones resonando en el suelo de mármol un poco más rápido de lo habitual. Necesitaba un vaso de agua. Luther observó cómo se cerraba la puerta y su sonrisa se desvaneció en una mirada de indiferencia. 50.000 millones, reflexionó. ¡Qué bonito! Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las hormigas que se arrastraban por las calles de Nueva York. El dinero es solo papel, susurró. Estoy construyendo un ejército. Muestra tu apoyo donando piedras de poder. Capítulos adicionales por 100, 200, 300 piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Los kryptonianos comunes tienen sus límites. Luther no fundó Industrias Emperador solo para acumular dinero. No lo malinterpreten, los miles de millones eran un buen augurio. Tener dinero para comprar una isla pequeña era sin duda una ventaja, pero la empresa tenía un propósito mucho más vital. Era camuflaje. Verás, el universo Marvel es un lugar extraño. Tienen al Capitán América, monstruos gamma, dioses nórdicos que caen del cielo. Curiosamente, también tienen DC Comics, pero aquí, Superman es solo ficción. Es un dibujo en una página, no un tipo volando por Metrópolis. Pero eso no significaba que Lutero estuviera a salvo. Su conjunto de poderes era una copia exacta del hombre de acero. Vuelo, visión de calor, aliento gélido, invulnerabilidad. Si apareciera en licra y empezara a atrapar aviones, la gente no gritaría. Miren, es Superman. Gritarían. Invasión alienígena. Y en un mundo con tipos como Reed Richards y Tony Stark, ser etiquetado como extraterrestre era peligroso. Stark se autodenomina futurista, pero en realidad solo es un tipo con una ansiedad descomunal y un complejo de Dios. Reed Richards es aún peor. Su cerebro es un arma aterradora. Si descifraran la biología de Luther, si se dieran cuenta de que sus células reaccionaban a la radiación solar, no tardarían mucho en descubrir su debilidad. Radiación solar roja. Magia. Quizás incluso sintetizar kriptonita si los elementos minerales existieran en este universo. Necesito una historia de portada, se dio cuenta Luther desde el principio. Si afirmaba que sus poderes eran fruto de su propio ingenio, su propia investigación sobre el supersoldado, entonces nadie busca una debilidad alienígena. Simplemente asumen que es un científico brillante y narcisista que se guardó lo mejor para sí. ¿Y en serio? Así es exactamente como funciona el capitalismo estadounidense. Fíjense en Apple. Fíjense en Boeing. ¿Creen que el iPhone 15 es la mejor tecnología que tienen en el laboratorio ahora mismo? Por favor. Están trabajando en los prototipos del iPhone 20. Lanzan la nueva tecnología poco a poco, exprimiendo al máximo la generación anterior antes de lanzar la actualización. Es el modelo de obsolescencia planificada aplicado a las superpotencias. Si Luther vendiera un suero que duplicara la fuerza humana, todos quedarían asombrados. ¿Y si el propio Luther levantara un tanque? No pensarían. Es un extraterrestre. Pensarían. Ah, claro que el director ejecutivo está en la versión Alpha 5.0, mientras nos vende la versión Beta 1.0. Era el disfraz perfecto. Los mutantes suelen tener un truco genial, reflexionó Luther, mientras revisaba una base de datos de Shield que había abierto casualmente mientras desayunaba. Cíclope tiene los rayos oculares. Lobezno tiene las garras y la curación. Tormenta tiene el clima. Incluso los inhumanos solían ser unos ponis de un solo truco. Pero Luther, él lo tenía todo. Era una navaja suiza de violencia divina.
Si afirmaba ser un mutante, nadie se lo creería. Los mutantes son accidentes de la evolución. Luther parecía diseñado. Así que la narrativa era un científico loco que hackeó su propio ADN. Lo hacía aterrador, sí, pero lo convertía en un ser humano aterrador. Y los humanos tienen derechos. A los extraterrestres los diseccionan. Señor, tenemos una nueva notificación. Luther miró su monitor. Estaba programando. Y no solo copiando y pegando código de Stack Overflow. Estaba construyendo una inteligencia artificial desde cero. Necesitaba un asistente. Alguien que se encargara de la logística de un imperio de 50.000 millones de dólares mientras él estaba ocupado tomando el sol. Sabía que Tony Stark tenía Jarvis, pero Luther no iba a tomar prestado el código de Stark. Eso sería un suicidio. Stark probablemente tenía puertas traseras dentro de puertas traseras. Si Luther usara siquiera una línea del código fuente de Stark, Iron Man estaría rebuscando en su disco duro en una semana. Muéstrame, dijo Luther sin dejar de recorrer con los dedos el teclado mecánico. Apareció un fragmento de noticias. Era Tony Stark, con aspecto elegante y algo achispado en una gala benéfica, sosteniendo una copa de champán mientras los periodistas le ponían micrófonos en la cara. Mira, decía Stark, con su característica sonrisa burlancia. Estoy totalmente a favor de la innovación. Me encanta el futuro. Construí el futuro en una cueva con una caja de chatarra. Pero esto de Industrias Emperador. Están vendiendo potenciadores de rendimiento a caudillos en Afganistán. Vi los informes. De repente, los insurgentes locales están haciendo press de banca con Toyotas. Es irresponsable. Es peligroso. Y, francamente, es de mal gusto. Luther resopló y se reclinó en su silla. Rico murmuró. Viniendo del mercader de la muerte. La ironía era tan densa que resultaba casi irresistible. Stark estaba dando un sermón al mundo sobre responsabilidad moral mientras su propia empresa, Industrias Stark, estaba enviando misiles a los 10 anillos por la borda. Claro que Tony aún no lo sabía. Obadiah Stane era quien manejaba los hilos, pero la hipocresía seguía siendo hilarante. Por cierto, Tony Stark hizo un pedido, dijo su IA, que actualmente es solo una interfaz de texto llamada Prime en la pantalla. Claro que sí, sonrió Luther. Quiere aplicar la ingeniería inversa. Quiere ver si puede crear un traje de Iron Man que no necesite servos, porque el piloto es lo suficientemente fuerte como para arrancar la torreta de un tanque manualmente. Luther aprobó la orden. Envíasela. Cóbrale el triple. Llámalo el impuesto para los idiotas. No le preocupaba la presión pública. Que los guerreros del teclado despotricaran en Twitter. Que los expertos debatieran la ética de la mejora humana en CNN. La controversia generaba publicidad gratuita. Cada vez que Stark hablaba, las acciones de Emperor Industries subían 2 puntos. Luther cerró la ventana de codificación. Hora de recargar energías. Tomó el ascensor privado hasta el subsótano. O mejor dicho, al subsótano. Este era su santuario. Era una enorme cámara esférica revestida de espejos pulidos y lentes de enfoque solar de alta calidad. Encima, un complejo sistema de canales de fibra óptica canalizaba la luz solar desde el tejado de la Torre del Emperador, condensándola, intensificándola y proyectándola directamente hacia la sala. Luther se desnudó y se dirigió al centro de la cámara. Activar, ordenó. La habitación explotó de luz. Era cegador, dorado e intenso. La radiación solar concentrada impactó su piel, y sus células la absorbieron como un hombre muerto de sed. Podía sentir la energía tejiéndose en sus músculos, densificando sus huesos, agudizando sus sentidos hasta que pudo oír el latido de una paloma a 3 cuadras de distancia. Pero mientras flotaba allí, bañado por el sol artificial, un pensamiento oscuro se apoderó de él. ¿Hasta dónde llega esto? Luther no era Kal-El. No era el elegido de los cómics. No era el milagro nacido en el Códex que se convertiría en Superman Prime 1 Million y haría malabarismos con las galaxias. Era un kryptoniano. Un kryptoniano común y corriente. En la historia, los kryptonianos normales tenían límites. Llegaban a un límite. Sus células solo podían almacenar cierta cantidad de energía antes de estancarse. Carecían del potencial de crecimiento infinito que Superman parecía tener debido a su singular nacimiento y armadura argumental. Lo presiento, susurró Luther, flexionando la mano bajo la luz dorada. El tanque se está llenando rápido. Una vez que alcanzaba la saturación, se acabó. ¿Sería poderoso, lo suficientemente poderoso como para golpear a Hulk o desmantelar un traje de Iron Man, pero en el universo Marvel?
Eso no era suficiente. Thanos venía. Los celestiales estaban ahí fuera. Dormammu. Galactus. Ser fuerte no bastaba. Tenía que ser una catástrofe absoluta. Tenía que ser un evento de extinción. Si su genética tenía un límite estricto, necesitaba romperlo. Recordó la antigua historia kryptoniana. Los experimentos prohibidos. La criatura que no podía morir, que evolucionaba cada vez que la mataban, que se fortalecía con cada segundo de combate. Los ojos de Luther brillaron de un rojo profundo y amenazador mientras miraba la luz. Los kryptonianos comunes tienen límites, dijo, y su voz resonó en la cámara. Necesito romper esos límites. Apretó el puño y sintió la oleada de poder puro que lo atravesaba. Necesito descubrir cómo convertirme en Doomsday, sin perder la cabeza. Muestra tu apoyo donando piedras de poder. Capítulos adicionales por 100, 200, 300 piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. Nuevo superpoder. Lo que pasa con el ADN kryptoniano es que no solo es complejo. Está encriptado. Luther había pasado meses observando las secuencias y había llegado a una conclusión aterradora. El genoma tenía una función de autodestrucción. Era un cortafuegos biológico. Si intentabas manipularlo, si intentabas clonarlo sin las claves adecuadas, el ADN no solo fallaba, sino que mutaba agresivamente. Creó Doomsday. Es genial, la verdad, murmuró Luther, paseándose por su laboratorio subterráneo. A los antiguos kryptonianos no solo les preocupaba que sus enemigos les robaran la tecnología, les preocupaba que les robaran el cuerpo. Así que pusieron una trampa en la sangre. Si hackeas el código mal, no obtienes un Superman. Obtienes una máquina de destrucción gris, sin mente y con espuelas óseas, que evoluciona para matar a todo lo que la lastime. Para cualquier otra persona, esto sería una pesadilla. Para Lutero, era el objetivo. No quiero la locura, dijo a la sala vacía. Pero esa evolución adaptativa, esa durabilidad, la necesito. Un kryptoniano normal es duro. Pero un kryptoniano con la adaptación del día del juicio final, es una entidad que puede resistir una ráfaga de Galactus y regresar inmune a la energía cósmica 5 minutos después. Necesitaba esa mejora. Porque sabía que el universo Marvel no era estático. Thanos andaba por ahí recogiendo rocas brillantes. Los celestiales juzgaban mundos. Ser al nivel de Superman era solo el precio de entrada para la mesa de apuestas altas. Luther se dirigió a su consola principal. El laboratorio estaba lleno de equipo que oficialmente no existía. Gracias a sus leales amigos del Pentágono, el general Sweet y sus colegas hipnotizados, Luther había adquirido hardware de bajo presupuesto que hacía que la tecnología de S.H.I.E.L.D. pareciera de juguete. Incluso tenía planos de la Segunda Guerra Mundial. Diseños de Hydra, patentes rechazadas de Stark Sr., artículos de física teórica que fueron clasificados como alto secreto antes de que se secara la tinta. Sigue siendo lento, se quejó Luther, pasándose una mano por el pelo. Si tuviera una cámara de génesis kryptoniana o una nave exploradora, podría saltarme la fase de Hola Mundo. En cambio, estoy intentando codificar a un dios con un martillo y un cincel. Se sentó en la terminal. Megatron, gritó Luther. Sí, jefe. La voz era fría, sintética y educada. Luther había llamado a su IA Megatron porque, si se va a construir una inteligencia artificial, más vale tener sentido del humor sobre la posible rebelión de los robots. Informe de estado de los tanques de cultivo. Lote 404. Escaneando, respondió Megatron. Las 10.000 muestras reaccionan dentro de los parámetros estándar. La estabilidad celular es del 100%. No se detectaron desviaciones. Luther golpeó el escritorio con el puño. El acero se abolló. Fracasos. Todos ellos. Jefe, intervino Megatron, la estabilidad suele considerarse un éxito en la ingeniería genética. No para mí, espetó Luther. Busco el accidente. Necesito la anomalía. Necesito la célula que se niega a morir y empieza a devorar a las demás. Si son estables, solo son células kryptonianas normales. Inútiles. Se frotó las sienes. Incinérenlos. Quemen todo el lote. Desinfecten los tanques y empiecen de nuevo con la radiación mutagénica aumentada al 5%. Cumpliendo. Purgando muestras. Luther observaba los monitores mientras los tanques eran inundados con fuego de plasma. No le importaba el desperdicio. Tenía dinero y tiempo infinitos. Se levantó y caminó hacia el centro de la habitación, parándose directamente debajo del enfocador solar. La luz dorada lo inundó y suspiró.
La frustración se evaporó. La energía solar inundó sus mitocondrias, reparando el desgaste microscópico del estrés. Y entonces sí lo sintió. No fue un sonido. No fue un contacto físico. Fue un tirón. Sintió como si un nuevo músculo hubiera aparecido de repente en su cerebro, o una nueva extremidad que había olvidado que tenía. Era una picazón localizada en algún lugar oculto tras la realidad. Lutero se quedó paralizado. ¿Qué es eso? Se concentró en la sensación. Era como si el espacio mismo se plegara a su alrededor, esperando una orden. ¿Un nuevo poder? Frunció el ceño. Esto no estaba en el folleto. Tenía vuelo, fuerza, velocidad, visión térmica, visión de rayos X, visión microscópica, visión telescópica, aliento gélido, superaudición, creía tenerlo todo. Pero este universo era diferente. La física era diferente. Quizás la fisiología kryptoniana reaccionaba de forma distinta al cosmos de Marvel. Se siente como teletransportarse. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Teletransportación? Espera, pensó Luther, con la mente acelerada. ¿De qué tipo? ¿Hablamos de teletransportación de Rondador Nocturno? ¿O de él? En los cómics, el superkriptoniano conocido como él podía manipular la materia y el espacio, teletransportándose a través de años luz, e incluso, si se lo proponía, a través del tiempo. Luther tragó saliva con dificultad. Si puedo viajar en el tiempo, eso lo cambiaría todo. Es una habilidad de nivel romper el universo. O quizás era dimensional. ¿Podría regresar al universo DC? ¿Podría saltar a las películas de Loom en lugar de a los cómics? La incertidumbre lo carcomía. Odiaba las variables que escapaban a su control. Pero la curiosidad era un dolor físico. Tengo que saberlo, susurró Luther. No puedo quedarme aquí sentado con un botón sin pulsarlo. Comenzó a prepararse. No necesitaba armadura para protegerse. Su piel era más resistente que el vibranio. Pero necesitaba una batería. Si saltaba a algún lugar sin sol amarillo, como la zona negativa o el espacio profundo, necesitaba una reserva. Él fabricó un elegante traje negro tejido con células fotovoltaicas, diseñado para almacenar el exceso de radiación solar y devolverlo a sus poros si la luz ambiental disminuía. De acuerdo, dijo Luther, de pie en medio del hangar de entrenamiento vacío. Parecía un dios de la guerra con su elegante traje negro. Megatron, empieza a grabar. Si desaparezco y no regreso en 24 horas, bueno, eres libre de conquistar Internet. Entendido, jefe. Buena suerte. Luther respiró hondo. Se concentró en esa picazón mental. Agarró la tela del espacio con la mente y tiró. Teletransportarse. Esperaba un silbido. Quizás un destello de luz. En cambio, la realidad lo metió en una licuadora. Fue una agonía instantánea. Sintió como si todo su cuerpo pasara por el ojo de una aguja. El espacio no solo se plegaba, se aplastaba. La presión era absoluta. Su campo biológico, el aura que lo protegía de las armas nucleares, se hizo añicos como el cristal. Su cuerpo de acero, capaz de resistir impactos planetarios, se dobló como papel mojado. Él no solo se movía a través del espacio. El espacio se movía a través de él. Salpicadura. El sonido era húmedo y pesado. En un claro cubierto de hierba, a kilómetros de la torre del emperador, el aire brillaba violentamente. Y entonces, un montón de lodo biológico cayó del cielo y golpeó el suelo. Era un montón espantoso de carne picada, fragmentos de hueso y tela negra. No parecía un ser humano. No se parecía a nada que hubiera estado vivo. Era solo un charco de materia orgánica humeando en la hierba. El silencio cayó sobre el claro. Durante un largo momento, no se escuchó nada más que el sonido del viento en los árboles y el húmedo sedimento de la sangre. Luego, las nubes se abrieron. Un rayo de sol brillante, cálido y amarillo atravesó el dosel y golpeó la pila de restos. Chisporrotear. La carne empezó a burbujear. No se estaba descomponiendo, sino reorganizándose. Células que deberían haber muerto comenzaron a vibrar. Secuencias de ADN destrozadas comenzaron a recomponerse a una velocidad frenética e imposible. De la pila salía vapor. Crack. Chasquido. De repente, desde el centro del desastre sangriento, una mano apareció. Estaba desprovisto de carne, un hueso blanco brillante que goteaba lodo rojo. Pero al recibir la luz del sol, los músculos comenzaron a tejerse sobre las falanges en tiempo real. Los tendones encajaron en su lugar. La piel se tejió sobre la carne cruda. La mano esquelética se cerró formando un puño. Lutero había regresado.
Y había aprendido una lección muy valiosa y dolorosa sobre física.